este panorama y sin ánimos de especular, sino de analizar sobre esto que muy bien has descrito de parte de la realidad haitiana. Y bueno, la has descrito muy bien porque ha pasado desde lo que ha visto en las calles, en los barrios, hasta en los diferentes poderes del Estado en Haití. Hasta ahora no se sabe el móvil del asesinato de Jovenel Moïse. Anteriormente Haití ha pasado por intentos de golpes de Estado, Raúl Cedras, que ya nadie se acuerda, la intervención americana a Aristide, todo lo que sabemos. ¿Qué puede haber detrás de Jovenel Moïse? Presidente joven, cuestionadas las elecciones en su momento, cuando resultó electo, tuve el privilegio de ir a la toma de posesión de Jovenel Moïse. Había conocido a Joselerme Privé, que fue presidente haitiano, conversé hoy con él para conocer un poquito de la realidad y con el entonces canciller haitiano. Y gracias a ello es que uno puede ir entendiendo la realidad del hermano país, que a veces cuestionamos, pero lo cuestionamos desde la desinformación porque no conocemos su realidad que hay que entenderla y aceptarla, por diferentes o coincidentes. Eso no tiene nada que ver. Pero viendo este panorama, un presidente joven que intentaba hacer, se metió en camisa de once varas, reforma a la Constitución, el copón, tocó puntos importantes, tema eléctrico, generación de electricidad, pago combustible, etcétera. Tenía ayudas importantes para construcción de presas, una presa importante que creo se construía también con el apoyo del gobierno cubano, si mal no recuerdo, etcétera. ¿Qué puede haber sido el móvil? ¿Afectó intereses políticos? Eso quizás está sobre la mesa. Intereses económicos, respondía a quién siempre se ha buscado, quién está detrás de los presidentes haitianos, que si Clinton, que si Estados Unidos, que si Chávez en su momento, que en paz descanse, que si el otro, siempre se ven como títeres y no como lo que son, gente que un pueblo escogió, con todas las precariedades o no que pueda tener. ¿Cuál puede haber sido el móvil sin que su análisis pueda ser malinterpretado como un chisme, una especulación? Pero sobre esa base, era un gobierno que hasta yo viéndolo sentía miedo. Yo decía hoy, le decía a mis amigos, pero ese hombre dormía tranquilo. O sea, porque con todo lo que uno escuchaba de cómo estaba el país, yo decía, ¿cómo puede hacer? Lo veía corriendo por las calles, iba a las provincias, de las demarcaciones que ellos le llaman, a inaugurar obras, iba y caminaba por la calle con su esposa y con todo, con la que siempre iba. ¿Qué puede haber movido a este magnicidio? Bueno, la presidencia de Jovenel Moïse fue una presidencia turbulenta. Desde el inicio, cuando llegó al poder, llegó al poder con cerca del 20% del padrón electoral. Entonces siempre fue una presidencia turbulenta. En su mandato también, hay que decir, crecieron fenómenos como el de la inseguridad, proliferaron las bandas armadas. La situación, por ejemplo, en Martizán es particularmente preocupante, sobre todo desde el mes pasado, que empujó a más de 13,000 personas a huir de sus viviendas. ¿Y por qué, Anely? Perdimos un momentico tu imagen, sí. pero ¿por qué particularmente en esa demarcación complicada? Para explicarle a la gente, ¿no? Porque quizás no tienen toda la información. ¿Por qué el desplazamiento de 13,000 personas? Martizán es la entrada sur de la capital de Haití. Es decir, Martizán conecta la capital Puerto Príncipe con los otros 4 departamentos del sur. Es estratégica. Es decir, de hecho, ahora mismo, desde que comenzó la guerra, en Haití hay una crisis grave del combustible, porque las principales terminales
que abastecen de combustible luego a los surtidores están ubicados justamente en esa zona, Cafú, Matizán, hay otras más cercanas a Cité Soleil, que además también es un barrio muy desfavorecido y muy complicado. Controlar esa zona siempre ha sido muy lucrativo para las pandillas, porque por ahí se mueve el comercio del país. Todo lo que va a entrar a la capital desde el sur del país tiene que pasar por ahí. Entonces, controlar eso siempre ha sido vital para que las pandillas tengan sus recursos económicos. Y había una precaria estabilidad que se rompió a inicios de este mes, del mes de junio, y que ha mantenido una guerra abierta en esa zona. Salir de la capital vía terrestre puede ser bastante peligroso. De hecho, hace poco cayó un avión que tenía a 2 pilotos dominicanos. Bueno, el lunes fue que pudieron repatriar los cadáveres de estos 2 pilotos. Exactamente. Y una de las razones que esgrimen las organizaciones a las que pertenecían era que la salida terrestre de la capital era imposible, y además ellos iban hasta Jacmel. Jacmel está a 2 horas de la capital. Claro. Entonces, toda esa zona se ha convertido en una guerra abierta. Eso por un lado. Hay denuncias, sobre todo de organizaciones de derechos humanos, como la Red Nacional de Derechos Humanos, como la Fundación Yecler, que vinculan al gobierno con determinadas pandillas para mantener su poder. De hecho, en la famosísima masacre de La Saline, donde murieron decenas de personas, todavía no se ha establecido una cifra concreta. Exacto. Pero se dice que fueron más de 70 personas que murieron, mujeres violadas, niños asesinados. El mismo gobierno probó que el director general del Ministerio del Interior estaba el día de la masacre en ese lugar junto a Barbecue, que es uno de los líderes más temidos de las bandas, al frente de la Federación de Bandas. Eso por una zona. Y por otra zona también hay que apuntar que sí es cierto, Jovenel de alguna manera tocó los negocios de determinados sectores oligárquicos del país con sectores claves como la energía. Ahora recientemente tenía una lucha con Bulos, por ejemplo, que lo apoyó en un primer momento. Entonces, sí hubo cosas que podrían dar a decir que alguien tuviera intención. Y a nivel parlamentario, a pesar de que contaba con una mayoría parlamentaria, los principales proyectos que él trató de implementar en el Parlamento no se pudieron ejecutar. Nunca se pudieron ejecutar. El plan para electrificar el país, que siempre fue un plan muy ambicioso, porque actualmente Haití solamente el 30% de la población tiene acceso a la electricidad. Pero por lo menos podía haber dotado de luz a más personas. Ese proyecto tampoco se pudo materializar. Y evidentemente hay no solamente influencias, sino intereses de determinados grupos y sectores que no querían. Y a nivel político, realmente Moïse nunca logró establecer un verdadero acuerdo entre las fuerzas políticas que le permitieran dirigir de alguna manera, y eso se agudizó el pasado 7 de febrero, cuando para muchas de estas fuerzas su mandato había concluido. Y él aseguró que mantendrían el poder. Bueno, interesante y preocupante todo lo que ocurre en nuestro vecino Haití. Primero por ellos como nación, y segundo, bueno, viendo nuestra realidad, somos una isla que compartimos 2 países, y ya sabemos que está en máxima alerta y en máxima seguridad toda la frontera.
se han cerrado los aeropuertos con vuelos directos a Puerto Príncipe, solo se mantienen vuelos humanitarios o para sacar cualquier personal diplomático, según acuerdos que existen con varios países, entre ellos con Estados Unidos y Francia. Por último, Janely, ¿se ha sabido qué ha ocurrido con el cuerpo sin vida de Jovenel Moïse? ¿Lo ha recuperado la familia? ¿Qué ha pasado con el resto de la familia? ¿Va a haber algún funeral oficial en el país? ¿Qué va a pasar con el cuerpo de Jovenel Moïse? Bueno, el cuerpo de Jovenel Moïse debe estar en manos gubernamentales. La familia no se sabe ahora mismo en dónde su paradero. Su paradero no se conoce, solo dice el gobierno que está segura, pero sí, yo espero que sí, que haya un funeral estatal, porque al final murió ejerciendo el cargo, cuestionado, pero ejerciendo el cargo efectivo. Los expresidentes que quedan con vida, bueno, Aristide había viajado, creo que recientemente, a Cuba para tratarse la COVID-19. Michel Martelly, que estuvo hace poco acá en un concierto, o lo iba a dar, no he visto que se ha pronunciado. No sé qué otros expresidentes, bueno, ya habíamos hablado de Jocelerme Priver, que hizo una breve declaración en su cuenta de Twitter, fue un presidente transitorio. ¿Qué otros expresidentes quedan con vida? Sí, Martelly ya se pronunció y calificó de horrendo el crimen. Hay que recordar que Martelly también pertenece al partido que llevó a Jovenel Moïse al poder, y según lo que he revisado, otros presidentes como Boniface Alexandre, que también fue un presidente interino y que estaba al frente de la reforma constitucional propuesta por el presidente, también se pronunciaron. Disímiles líderes, personalidades políticas, sociales de la oposición han condenado el crimen, que al final ha sido dramático, y es dramático para el país por las consecuencias que puede generar.